si lo queremos ver de otra manera, podemos decirlo como artefactos bélicos, dispositivos bélicos, objetos bélicos, que se utilizaban para la guerra en la época prehispánica, principalmente en el área mixteca. El área mixteca, en la lengua sainzao, o la lengua de la lluvia, se denominó Ñusabi, y así es como vamos a denominar a partir de ahora a esta región, porque así es como se denomina, Ñusabi. ¿Qué significa Ñusabi? Ñu significa pueblo, significa ciudad, y Sabi es, dependiendo del dialecto que se hable en la región, Sabi significa lluvia. Entonces Ñusabi significa pueblo de la lluvia, y así es como ellos se denominan. Los que han ido a la región mixteca, bueno, lo han de conocer, o si no, visítelas, es muy interesante, es muy bonita. Es una región extremadamente montañosa, extremadamente lluviosa y fría, dependiendo si van a la Mixteca Alta, la Mixteca Baja o la Mixteca de la Costa, y las condiciones climatológicas cambian un poco, pero en general van a prevalecer la montaña. Todas las comunidades están en áreas de montaña, y la lluvia, baja la niebla, es una manera impresionante como se ve, y ahí es donde nosotros estamos situados. Entonces, esta exposición habla acerca de estas réplicas. A mí me surgió este tema de investigación, ¿por qué? Porque, bueno, cuando yo estaba en proceso de la titulación, mucho se decía, o alguna vez llegué a escuchar un comentario que decía, bueno, es que los españoles llegaron y traían armas sofisticadas, traían arcabuces, traían ballestas, traían armaduras, traían caballo, y bueno, yo me pregunté, ¿en realidad las armas españolas eran tan sofisticadas, o aquí existía un sistema armamentístico único que a lo mejor no estaba desarrollado y que no estaba estudiado? Entonces, con base a esa pregunta que a mí me surgió, fue que decidí hacer toda esta investigación, todo este proceso de réplicas, pero bueno, me encontré con varios obstáculos. El primero de ellos es que no tenemos réplicas, no tenemos objetos, no tenemos armas, no tenemos objetos bélicos de la región Ñusabi, mucho menos del área aquí del centro de México, del área mexica. Entonces, bueno, pero lo que sí teníamos son numerosos documentos históricos que nos hablan o que nos narran cómo eran las costumbres, las tradiciones que había en esa época, en la época prehispánica. Podemos llamarle época prehispánica, podemos llamarle posclásico, podemos llamarle previrreinal. Todo eso se va a referir a antes de la llegada de los españoles, y cuando llegan los españoles ya se va a conocer como periodo virreinal. A mí no me gusta usar el término colonial. Nosotros no fuimos una colonia, nosotros fuimos un virreinato. Nosotros teníamos un representante del rey, que era el virrey, y que aquí, cuando llegaba a la Nueva España, era recibido como el mismo rey, ya sea el Carlos I, Felipe II, Felipe V, etc. Entonces fuimos un virreinato, ¿ok? Bueno, entonces ya teníamos los documentos, ya teníamos, empezamos a documentarnos acerca de cuáles eran las principales fuentes históricas que nos hablaban de la región Ñusabi. Y bueno, nos encontramos los códices, el códice Selden, el códice Nutal, el códice Colombino, y otra variedad de documentos pictóricos que hablaban acerca de cómo eran las costumbres. Y empezamos a seleccionar las diferentes imágenes, ¿no?, que íbamos encontrando. Nos empezamos a documentar de qué hablaban los diferentes manuscritos. Muchos hablaban de problemas de litigios, problemas con tierras, pugnas, alianzas matrimoniales. Pero entre toda esta narrativa, bueno, había representaciones pictóricas, entonces, bueno, ya teníamos un punto. Sin embargo, bueno, todavía nos hacía falta complementar más esta investigación, así que decidimos ir aún más y empezamos a buscar si había vestigios arqueológicos. La arqueología en México es muy importante. México tiene una diversidad también arqueológica muy interesante. Entonces, para la región Ñusabi nosotros encontramos que había, pues, diferentes objetos o artefactos que sí se habían encontrado en vestigio en contexto arqueológico, muy pocos, pero bueno, eso nos sirvió para conocer el tamaño, la forma, los materiales con los que se estaban usando, y con base a eso, bueno, pues nosotros empezamos a hacer la
unas réplicas de las armas prehispánicas, y pues empezamos a trabajar y lo que ustedes van a ver cuando pasemos al área de la exposición pues es como tal ya las piezas que se han elaborado. Llevamos más de 5 años trabajando en esta investigación. Hemos tenido pues la colaboración de diferentes universidades, hemos tenido también el apoyo de otros colegas investigadores también del extranjero que nos han ayudado a complementar nuestra investigación, que nos han ayudado a corroborar algún dato que a lo mejor pues no era el correcto. Entonces, pues de eso se trata todo esto, de esto se trata esta pequeña conferencia, esta introducción, hablarles acerca de este acercamiento reconstructivo, porque ojo, nosotros no queremos decir que así eran las piezas, pero posiblemente se desarrollaron de esa manera. Y esa posibilidad es lo que nos da a nosotros la puerta o la pauta para decir, ok, bueno, ya es una propuesta, con base a esa propuesta pues pueden llegar otras investigaciones que nos ayuden a complementar el estudio. Okay. Pero bueno, vamos a hablar del área geográfica. Nosotros nos encontramos aquí. Este es un mapa del estado de Oaxaca y es la división en la cual se maneja por lo regular el área mixteca o Inusabi. Se divide en 3 zonas muy importantes. Lo que es la Mixteca Baja, que uno de los lugares principales es Guajuapan, León. Es un lugar representativo de la Mixteca Baja. Tenemos lo que es la Mixteca Alta, que es la zona más montañosa, que tiene bosques de pino, de encino, de oyamel, una zona también minera muy importante. En las ciudades que tenemos aquí, por ejemplo, está Coixtlahuaca, tenemos lo que es la ciudad de Tlaxiaco, Nochistlán, tenemos también la ciudad de Chacatongo, entre algunas otras. Y en la Mixteca de la Costa, bueno, aquí prevalece principalmente lo que es la ciudad de Tepe o Jutla, que se encuentra por esta parte de aquí. Y ya de este lado tenemos lo que es el estado de Oaxaca, donde pues tenemos lo que sería el área zapoteca. Así es como se divide tradicionalmente, pero bueno, esto se puede acomplejar aún más porque hay diferentes pueblos que hablan de Tiqui, Amusgo, Mije, en nuestras zonas geográficas, pero bueno, lo vamos a dejar así en términos generales. Siguiente. Ok. Vamos a remontarnos al posclásico, entre los años 900, 1521, hasta antes de la llegada de los españoles. No había vehículos, no había las escalas modernas que teníamos, no había celulares, no había redes sociales. Sin embargo, la sociedad aún así era muy compleja y tenía sus tradiciones, tenía su forma de vida, su forma de ver el mundo, que igual era muy interesante. Entonces, ya hablamos de dónde estamos ubicados. Ahora vamos a hablar acerca un poco de la sociedad para entender y para contextualizar un poco dónde es que están surgiendo estas armas o por qué están surgiendo de esta manera. Tanto en el centro de México como aquí, como en la área mixteca, perdón, cuando llegan los españoles, ellos se dan cuenta de que bueno, había un sistema de gobierno. ¿Sí? Arriba teníamos, por ejemplo, a Tlatoani, y después de él estaban los sacerdotes, después de él estaban los guerreros, después de él estaban los nobles, todo lo que era la nobleza, los príncipes, etc. Y abajo estaba todo lo que era la gente común o los más iguales. Así era como se estratificaba la sociedad prehispánica. En la región Ñusabi, el gobierno se conocía como Teyu, que es una palabra que significa estera, trono. Es un disfracismo. Un disfracismo es cuando juntamos una palabra, más bien, son 2 palabras que dan un significado distinto, porque Yuwi es el petate o la estera, Teyu es el trono. Entonces era como un disfracismo o como una manera de decir que aquí estaba el gobierno, y así es como ellos lo usaban. Entonces, de igual manera, en la región Ñusabi teníamos hasta arriba de la pirámide, si lo queremos ver de esa manera, lo que era la casta real o los Iyatnuku, que eran todos los gobernantes. Después teníamos a la nobleza o los Taito'o,
Y después teníamos a toda la clase común que se dedicaban pues, a la ferretería de Brasil, etc. Y esta línea de aquí, o este cuadro, que era una especie de plataforma que delimitaba el espacio. Entonces, si ustedes comparan el tamaño, bueno, las ciudades que había en la región Ñusabi también eran de un tamaño impresionante, tenían una población muy grande y pues estaba en comparación, ¿no? No por algo, por ahí hay una cita histórica cuando Moctezuma, Xocoyotzin, Moctezuma II, invade la ciudad de Tlaxiaco por un problema de una flor. El gobernante de Tlaxiaco le dice, bueno, es que yo estoy a la altura tuya, o sea, yo también tengo igual o mayor a un estatus que tú, ¿no? Le comenta esto y comienza una guerra sangrienta que va a terminar con la sufocación de Tlaxiaco. Entonces, pero bueno, posiblemente se haya referido a esto, ¿no? Al tamaño de sus ciudades, que era muy impresionante. Aquí estaba la zona central, o sea, la zona de la clase gobernante, y alrededor, aquí no se alcanza a ver en la imagen, pero aquí alrededor tenemos terrazas, tenemos unidades habitacionales, etc. Entonces, si lo vemos de nuevo en cuenta, hasta arriba vamos a tener a los gobernantes, y conforme va descendiendo la ladera, y de acuerdo a la topografía del lugar, pues va a haber las casas de los Bueno, ahora vamos a hablar ya del tema que nos compete, que es acerca de la guerra. Nosotros hemos pensado, o más bien se maneja en la historia oficial, que la guerra, que aquí en Mesoamérica casi no había guerra, o que cuando llegan los españoles, por ejemplo, el grupo que dominaba eran los mexicas, y ellos eran una sociedad guerrera, como Esparta, por ejemplo. Sin embargo, en la región Ñusabi también se dieron durante todo este periodo que va del 900 al 1500 una serie de conflictos por diversas cuestiones, la mayoría por el control político. ¿Okay? Lo que aquí estamos viendo es una fecha calendárica que es el año 1 pedernal, en nuestro calendario gregoriano sería el año 1084 después de Cristo. Entonces, aquí lo que estamos viendo, no sé si alcancen a ver esta banda. Esto se conoce como chevron. Este chevron está constituido por una serie de marcas que tienen blanco, rojo y negro, y así se va repitiendo. Este es el glifo de la guerra, y este lo vamos a encontrar pues, en innumerables ocasiones en los códices Ñusabi. Les quise mostrar esta imagen, pero bueno, esto está hablando de un momento en el cual Ocho Venado, Garra de Jaguar, realiza una serie de campañas o una serie de guerras hacia la Mixteca Alta. En realidad es una serie de conquistas. Entonces, esta fecha está marcando, digamos, el inicio de aquella batalla. Y podríamos leer así: en el año 1 pedernal se inició la guerra, o el camino de la guerra. Cuando vemos nosotros los códices y vemos toda esta serie de imágenes, a veces no nos queda claro qué es lo que está tratando de representar, pero era una escritura pictográfica y esta imagen representaba un sonido, ¿no? Y los tlacuilos, las personas que leían, sabían, eran conocedores de estas palabras, tal así como lo decían, ¿no? En el año 1 pedernal se inició el camino de la guerra. Eso es lo que está aquí representado. La región Ñusabi, al parecer, se pobló desde hace más de 3000 años. Sin embargo, para el periodo que nos compete, está ocurriendo algo muy importante en Mesoamérica, que es el surgimiento de lo que es los toltecas. Los toltecas serían los predecesores del pueblo mexica, el pueblo más guerrero. Sin embargo, bueno, los toltecas y la región de Ñusabi tuvo una importante comunicación, siempre estuvo vinculado. Claro, bueno, en la región Ñusabi en aquella época pues había muchos recursos materiales que les eran para ellos muy interesantes, recursos naturales también, como maderas, etc. Entonces, cuando empiezan estas relaciones, ¿sí?, empiezan una serie de conflictos y de alianzas para obtener el control y el poder político. ¿Le puedo dar la siguiente? En la región Ñusabi había guerras tanto
históricas, yo le denomino así, es decir, un combate entre un pueblo u otro, pero también había guerras sagradas. Ahora, aquí, esta imagen es del códice Selden, de la lámina 1, la primera página. El códice empieza aquí. Si vemos esta banda, significa el cielo. Esta era la manera de representarlo a través de los códices. Aquí tenemos a dos personajes que están de cabeza y aquí tenemos el grito que está representando su nombre, ¿sí? Aquí tenemos uno muerte, inclusive con una línea que lo está uniendo, que está señalando que ese era su nombre. Aquí tenemos otro que es uno movimiento, ¿sí? Estos son dos dioses, es el dios Sol y el dios Venus, y ellos están portando aquí una serie de objetos. Estos son unos propulsores o atlas. Entonces aquí lo que nos está representando es que en lo que es la fecha 2 pedernal, es una fecha sagrada. Ellos armados con su escudo, con sus dardos, con su atlas, desde el cielo flechan el cerro de la arena, lanzan un dardo y de ese golpe van a ser el primer gobernante de Jaltepec. Okay, Jaltepec es un pueblo que está en la Mixteca Baja, que tuvo una importante historia en la que no sabe. Esto que nos está diciendo, bueno, que ellos, al igual que los egipcios, por ejemplo, que ellos se decían que eran hijos del sol, esto nos está hablando también de que aquí en Mesoamérica ocurría algo similar. Ellos tenían, no cualquier linaje, ellos tenían un linaje divino, ellos venían de los mismos dioses, ellos habían sido creados por los mismos dioses, ¿no? Y esa era la importancia que ellos siempre iban a tratar de llevar hasta la llegada de los españoles, ¿no? Que es cuando ellos empiezan a producir toda esta serie de documentos. ¿Para qué? Para legitimizar que ellos también tenían un linaje muy interesante. Voy a darle la siguiente. Ahora, se dice que ustedes saben cómo se creó el mundo según la visión no sabe. Les va a sonar muy familiar. En el Códice Vindobonensis, que es el que habla de este relato, dice en la primera página que en el principio había oscuridad y después se creó la luz, se crearon las estrellas, se creó el mundo, se creó el mar, se creó la tierra, los ríos y los animales. Después se crearon los primeros hombres y con los hombres se crearon las enfermedades. ¿Okay? Así es como narran la Iztapoala. Esta parte del Códice Nutal, que es la lámina 21, nos está hablando de esa escena de la fundación de Apuala. Entonces, si ven, ya tenemos dos ejemplos muy claros de esta importancia de tener un linaje divino. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar ya del tema que nos compete para esta exposición, que son las armas de la guerra. Hay una historia muy interesante, es muy bonita y también muy trágica, que habla acerca de un famoso conquistador que fue Ocho Venado Garra de Jaguar. Okay. Él tuvo una historia muy interesante. Su padre, el señor Uno Lluvia, era un sacerdote de una ciudad llamada Tlantongo. Su padre tuvo una esposa y con él tuvo varios hijos. Ella era la esposa legítima. Ya el nacimiento de esos hijos pues iba a determinar quién iba a continuar gobernando Tlantongo. Pero en Mesoamérica solamente los gobernantes podían tener más de dos mujeres como esposas. Entonces él tomó a otra esposa y con ella va a tener otros hijos. De ahí van a ser Ocho Venado. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, Ocho Venado no tenía manera de acceder a este gobierno porque él era un hijo ilegítimo, por así decirlo. Sin embargo, él era una persona muy ambiciosa. Entonces, cuando crece, empieza a ver la manera de obtener el control político de la región
y lo consigue. Su padre muere. Él decide realizar una serie de viajes rituales en la región Nusari y se entera de que por ahí había un poderoso oráculo al cual podías ir y podías pedirle favores para que a cambio te diera lo que tú quisieras. Entonces él decide ir con una persona que es la señora Seismono, la princesa Seismono, y llega a este oráculo, pero este oráculo estaba pues protegido por una diosa guardiana, la diosa Nueve Hierba, que era representada con la mandíbula descarnada, los ojos llenos de sangre. Era una entidad muy terrorífica. Entonces cuando ellos se presentan con la diosa guardiana y Ocho Venado le dice que quiere contraer matrimonio con ella, ella le dice que no, la diosa le dice que no, que él tenía que continuar su camino como un guerrero y ella se tenía que ir a contraer matrimonio con otra persona. Él así lo hace. Rápidamente empieza a tener una serie de conquistas y de victorias en toda la región Nusari. Logra someter muchísimos pueblos, muchísimas regiones, llega al área de la costa, llega a Tepe, funda nuevas capitales y se vuelve tan famoso que los toltecas, de aquí de la ciudad de Tula, se enteran y pues deciden irlo a conocer, lo hacen su aliado. Él se vuelve parte incluso de la nobleza tolteca y ya con ese rango, imagínense, o sea, pertenecer a la élite tolteca, o sea, los toltecas dominaban en aquella época y pertenecer a su grupo era muchísimo poder, era muchísimo prestigio. Entonces, él así lo hace, regresa y gracias a que obtiene ese linaje, ese poder, es como se obtiene el control político. Entonces al final logró su cometido. Sin embargo, bueno, aquí viene lo triste de la historia, porque él con el paso del tiempo, él nunca se casó. Él tenía 40 años, no había contraído pues, matrimonio, no tenía herederos, nada. Quizá esto le haya preocupado, no lo vamos a saber porque esto es lo que nos dicen los códices, pero lo que sí sabemos es que empieza a matar a sus posibles competidores. Empieza a matar a Seismono, empieza a matar a sus medios hermanos, incluso a todos. ¿Por qué lo hace así? Quizá para quedarse con todo el control político. Con lo que no contaba es que con uno de estos hijos de la princesa Seismono, con la que fue al inicio a obtener matrimonio, se escapa y él jura venganza. Este hijo jura venganza, se alía con una serie de personas y lo que logran es un día asesinarlo, lo asesinan. Entonces ahora es él el que se queda con el control político y los toltecas como tal, bueno, pues lo van a reconocer. A partir de ese momento la historia de la Mixteca, bueno, pues ya no va a ser tan grandiosa. Fue el momento más glorioso, fue el momento helénico, por así decirlo, comparado con aquella región de Europa. De ahí, Ocho Venado, que había logrado pues ha creado un gran imperio, bueno, pues empieza a fracturar, se forman pequeños pueblos, y es lo que va a prevalecer cuando empiezan a llegar los mexicas. ¿Puede dar la otra? Entonces, antes de acabar, después de esto, la región Nusari ya no fue la misma. Sin embargo, siempre fue muy constante lo que son las rebeliones. Ya cuando empiezan a llegar las primeras llegadas de la invasión mexica a la región, someten muchos pueblos, pero uno de los casos más épicos es el caso de Ixtahuaca, una de las ciudades que estaba en el Nusari. Ellos pues tienen mucha resistencia al ejército, no lo pueden controlar los mexicas, a tal grado de que pues lo que hacen es asesinar al gobernante y solamente así consiguen dominar la región. Otro ejemplo igual es el caso de Tlahuitlán, otra ciudad, la de Nusari. Igual su gobernante, el señor Uno Mona, presenta una férrea defensa a los ejércitos mexicas, y los mexicas lo que hacen es nuevamente asesinar al gobernante. Tlaxcala todo lo mismo, igual someten
no logran dominar los mexicas la zona y vuelven a aplicar la misma técnica, asesinar a los gobernantes y solamente de esa manera logran entrar. Entonces, esta conferencia, ya para finalizar, más o menos, es eso, una pequeña introducción para que ustedes se contextualicen un poco acerca de dónde estaban inmersas estas armas. ¿Okay? Y que ahorita que pasamos a la exposición, ¿sí? Ya vamos a ver que cada una de ellas pues tenía como que ciertas características. ¿Okay? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentarios. Las guerras eran concebidas como en la visión, digamos, más occidental, que era llegar, destruir y quedarte con lo que tuvieses, o había una parte ritual, una parte de juntar las dos culturas. ¿Cómo era concebida esa guerra? Primero se consultaban a estos oráculos. Acuérdense la historia que les conté de Ocho Venado. Estos oráculos, digamos, como que podían decirles, o sea, que era más probable o no. Entonces, las guerras que se realizaban o las batallas, la mayoría era pues, por diferentes cuestiones, tanto cuestiones políticas, cuestiones económicas, por obtención de recursos naturales o simplemente de dominación. Entonces, no llegaban y dominaban y arrasaban, sino que dejaban, o sea, era solamente lo que era la parte de los ejércitos, porque ellos también necesitaban obtener los recursos que les obtuviera el área. Entonces, no era como en Europa que llegaban a eso. Okay. Y las guerras floridas, por ejemplo, ¿tenía algo que ver un poco, no sé, como de herencia? Bueno, yo tengo entendido que las guerras floridas ya fue más bien un constructo que crearon los mexicas. Y en la región Nusari, no prevaleció, o sea, se tomaba al prisionero, pero solamente era uno. Y a ese se sacrificaba y se le realizaba una serie de rituales. Ya como tal, de forma masiva, eso ya va a ser con la llegada de los mexicas en el centro de México. Gracias. Sí. ¿Qué pasó con la productora? La diosa Nueva Hierba, pues posiblemente todavía siga ahí. Sí, nunca... Bueno, no les conté esta historia, pero bueno, curiosamente, cuando muere Ocho Venado, se dice que es enterrado en la cueva de esta diosa guardiana. Entonces fue una manera, la diosa guardiana le concedió poder, pero a cambio de ¿qué? De su propia vida. ¿No? Esa es como la metáfora. Pues puede ser, puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿La guardiana tuvo hijos? No, era una diosa, los dioses no podían tener hijos. Sí. Lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo era que era 5 venado, 8 así? O sea, ¿por qué el número? ¿Por qué el número? Ok, tenemos un calendario gregoriano que es muy fácil: enero, febrero, marzo, abril, cada uno tiene 30, 31 días a 360 días. Así es nuestro año. Pero en Mesoamérica había 2 calendarios y en el área maya había 4. Y todos corrían como los engranes de un reloj. También cabrones. Entonces aquí en el centro de México y el área Ñusabi había 2, y era el Xilpowali, o la cuenta de los años, y el Tonalpowali, o la cuenta de los destinos. Había 20 signos. ¿Han visto la piedra del sol? Ok, ven que al centro hay una cara que es el rostro de Tonalpowali. Luego hay tiene como unas garras y hay unos cuadros, hay 4 símbolos, y alrededor tiene otra banda donde hay 20 signos. ¿Okay? Estos 4 signos son el signo, si mal no recuerdo, el de la casa, Cali, el de la caña, Acal, el del cuchillo, Tecpal, y... Conejo. Dos. Okay. Esos signos se iban a usar para los años. Y cada uno iba a ir del 1 al 13. Entonces comenzaba con 1 Tochtli, 2 Acal, 3 Tecpal, 4 Cali, luego seguía 5 Tochtli y así hasta los 13. A cada signo le iban a tocar los 13 números y se iban a repetir dentro de 52 años. Eso es por parte de los años. ¿Qué pasa con los días? Algo similar, pero tenían 20 signos más, que eran
Miquistli, no, era Zipactli, era Ocelot, era Malinali, era Ejekal, era Miquistli, Itzcuintli, no recuerdo el nombre, pero bueno, eran signos naturalistas, por así decirlo, signos que representaban como cuestiones atmosféricas, y a cada uno igual le iba a tocar un signo del 1 al 13. Entonces iba a comenzar, por ejemplo, 1 Zipactli, 2 Ejekal, 3 Cali, 4 Tecpat. Es un ejemplo, ¿no? Si el niño nacía, por ejemplo, en el día 1 Zipactli, iba a llevar su nombre C Zipactli, o sea, uno cocodrilo, más el otro nombre que ya se le daba cuando ya tenía cierta edad y que iba a estar relacionada con alguna característica, pues, ¿cómo llamarla? Una característica, puede ser de personalidad, puede ser una característica a lo mejor atmosférica, por ejemplo, Seacal Topitzi, Quetzalcóatl era el nombre de famoso Quetzalcóatl de Tula. Seacal nació el día 1 Caña, Topiltzin, que era como un pequeño señor, o un gran señor, una manera como de reverenciarlo, y Quetzalcóatl, que bueno, Quetzalcóatl se ha cosa, serpiente hermosa, otros lo manejan como serpiente hermosa, precioso o algo así. Pero es más o menos así como se daban los nombres. Entonces el hecho de que por ejemplo era 1 mono o 6 mono o 5 viento, etcétera, es que había nacido en ese día del calendario. Gracias.